saludamos vuestra presencia virtual a nombre del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Supremo Organismo Electoral del Perú. El próximo 26 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones cumple 90 años de vida institucional. Son 9 décadas de esforzada labor orientada a garantizar la voluntad popular expresada en las urnas, velar por la transparencia de los procesos electorales y contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. En cumplimiento de la función educativa que le asiste por mandato de la Constitución y la ley, considera que la educación, información y comunicación ciudadana es un hecho absolutamente insoslayable. Por ello, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de sus objetivos educativos, promueve la creación de espacios de información y debate sobre temas electorales de interés nacional, como es la participación y mejor representación de la ciudadanía en los niveles de gobierno. Como tal, ha programado el desarrollo de jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el bicentenario del Perú, el cual consiste en un conjunto de charlas magistrales de carácter virtual en el que diversas personalidades del Perú y del extranjero compartirán con la ciudadanía sus apreciaciones sobre el proceso electoral peruano en el marco de la celebración de los 200 años de independencia del país. Señoras y señores, para dar inicio a las jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el bicentenario del Perú, invitamos al magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para inaugurar este importante certamen. Muchas gracias, damas y caballeros, don José Alfredo Pérez Duarte, don José Ignacio Salafranca, distinguido invitado, experto internacional europeo en estas materias electorales. Damos a todos ustedes la bienvenida a este evento que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que ha ideado y está ejecutando estas jornadas que tienen que ver con las reflexiones para el proceso electoral en el bicentenario del Perú, porque es el esfuerzo plasmado de la gente de la escuela, del Jurado Nacional de Elecciones, para propiciar reflexiones plurales de alto nivel sobre los procesos electorales ya en el marco del bicentenario de la República. Estas reflexiones y propuestas tienen el norte de asentar la democracia en el país, particularmente afectada por la fragilidad institucional que nos aqueja, la desconfianza ciudadana que nos rodea, la corrupción de la que tenemos que terminar de sacudirnos, los discursos que exacerban la confrontación, que nos presentan un panorama bastante complicado. Estas jornadas se realizan a través de la Escuela de Gobernabilidad, como se ha dicho, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que es un órgano especializado del Jurado Nacional de Elecciones, responsable de fomentar y organizar estudios de alto nivel que favorecen a la formación académica y política de públicos diversos. Estas jornadas denominadas por la democracia, estas jornadas por la democracia denominadas Reflexiones para el Proceso Electoral en el Bicentenario del Perú, abordan 8 temas en 3 ejes que tienen que ver con la institucionalidad democrática, la participación política y la reforma política. Diversos temas van a ser, por tanto, objeto de nuestras preocupaciones durante estas jornadas. La evolución del proceso democrático peruano, comparativa, una mirada retrospectiva sobre la reconstrucción institucional del Jurado Nacional de Elecciones desde sus cimientos, como tuvo que ocurrir en algún momento en la historia del país, una mirada además al rol de la participación ciudadana en las elecciones, la participación de la mujer en los procesos electorales, las estrategias para la inclusión política de los grupos vulnerables, la comunicación política en contextos de crisis, la situación de los partidos políticos vistos desde el constitucionalismo, la reforma política y su impacto sobre las elecciones del año 2021. Tanto las expositoras como expositores son del más elevado nivel y se combinan entre profesionales nacionales y extranjeros que para nuestra fortuna nos acompañan.
Son jornadas virtuales transmitidas por las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones que se realizarán entre el 11 de febrero y el 9 de marzo. 2 jornadas por semana desde las 5 horas. Estas jornadas tienen que apoyarnos firmemente a elevar el nivel del conocimiento jurídico electoral, del conocimiento sociológico electoral, ¿no? Para repensar nuestra forma de contribuir al fortalecimiento de la democracia en el Perú. Ese cariz tienen estos actos que no son solo académicos, ¿no? Que son mucho más que actos académicos, que se van a realizar y que hoy comienzan con la, estimo, excelente disertación por anticipado de José Ignacio Salafranca, experto español, europeo, que va a trabajar sobre reflexiones sobre la evolución del proceso democrático en el Perú desde una perspectiva comparativa, ¿no? La presentación formal que corresponde seguramente correrá a cargo de don José Alfredo Pérez como corresponde, ¿no? Pero yo me permito, con esta brillante intervención de don José Ignacio, que anticipo lo va a hacer, dar por inauguradas estas jornadas, agradecer a todas y a todos su presencia y su interés, y desear los éxitos a don José Alfredo Pérez y a todos los asistentes, porque sus éxitos y los apoyos que nos están dando nuestros expositores van a servir para todo el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas, resulta importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país, el Perú, porque es una fecha histórica fundamental para nuestra república y como tal el Jurado Nacional de Elecciones propone espacios de reflexión sobre la importancia del proceso electoral en este marco histórico. Seguidamente, presentación de las jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el bicentenario del Perú, por el doctor José Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Carlos, gracias. Buenas tardes, don José Ignacio, presidente, amigos todos que vienen a acompañarnos en esta reunión. Y lo que nos ha costado, ¿no? Comentaba con don José Ignacio antes de que se empiece esta reunión, allá por el año 2001, luego el 2006, en coyunturas distintas, ¿no? Siempre el rum, fraude, ¿no? Y al final la institucionalidad fue la que se termina imponiendo con el nivel de eficiencia y de organización de sus actividades, ¿no? Nos ha costado mucho reconstruir la institucionalidad, aunque todavía bastante frágil. Han pasado ya 20 años de ese quiebre y creo que lo hemos hecho bien. Ahora estamos ante un nuevo proceso electoral y nuevamente el mismo rum cada cierto tiempo, ¿no? Pero yo estoy convencido que una vez más la institucionalidad se impondrá al reflejar transparentemente la manera de hacer sus cosas, ¿no? Yo estoy especialmente complacido de inaugurar estas jornadas con don José Ignacio, al que conocí hace muchísimos años, y él ha podido también seguir un poco el camino que ha tenido el Perú en todos estos años. Así que yo creo que es la persona ideal con la cual se puedan inaugurar estas jornadas, que creo que llegan en el momento exacto de la coyuntura electoral que afronta el país. Justo en este momento es ideal generar unos momentos de reflexión, hacer una pausa y escuchar a la gente que ha tenido experiencia y nos podrá contar desde su punto de vista la importancia de defender la democracia y la institucionalidad. Es un gusto realmente poder contar con su intervención el día de hoy. Yo voy a dejar a Carlos Trujillo para que haga la presentación de nuestro invitado de la forma que corresponde. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Es interés del señor presidente y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones que se desarrollen eventos que brinden una adecuada información en referencia al derecho electoral y su correcta aplicación,
de modo que cada quien eleve el nivel de formación y cultura en esta materia. Vamos a dar inicio a la jornada por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, con la participación del señor José Ignacio Salafranca, quien es vicepresidente de la sección española del Consejo Federal del Movimiento Europeo, exdiputado 1994-2014 y presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolat. Ha participado como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para la observación de las elecciones presidenciales en el Perú en el año 2001, en Colombia en el año 2002, en Afganistán en el 2005, en El Salvador en el 2009 y en Paraguay en los años 2013 y 2018, en el Líbano en el 2018 y como jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en México en el año 2006, en el Líbano en el 2005 y 2009, en el Perú en el año 2006 y 2011 y en Argelia en el año 2012. Su vasta experiencia nos permitirá conocer aspectos relacionados a la democracia y el desarrollo de las elecciones en los diferentes países. Justamente abordará sobre el tema reflexiones sobre la evolución del proceso democrático en el Perú desde una perspectiva comparada. Bienvenido, señor José Ignacio Salafranca. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan ahora. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes en Lima, muy buenas noches desde Madrid. Quisiera enviarles en primer lugar un cordial saludo a todos ustedes y al saludarles quisiera que mis primeras palabras fuesen para agradecer la invitación del Jurado Nacional de Elecciones. Saludo a su presidente, José Luis Salas. Saludo a mi buen amigo José Alfredo Pérez Duarte, al que conocí efectivamente hace muchos años, y a los buenos amigos que nos están esta noche escuchando, como a don Manuel Sánchez Palacios, que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones en alguna de las ocasiones en las que yo les acompañé. Como ha explicado muy bien don Carlos Trujillo, tuve el privilegio de encabezar la misión de parlamentarios europeos en las elecciones en el año 2001, un momento muy particular del proceso de transición democrática en el Perú, y fui jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2011. Quiero decirles que me considero un buen amigo del Perú y que en mi larga vida de parlamentario europeo pues he intervenido muy de cerca en todos los asuntos relacionados con su país, primero como ponente del acuerdo en vigor, el acuerdo multipartes Perú-Colombia, y después también con otros colegas del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la reparación de una injusticia histórica que era la exención de visados para acceso a la Unión Europea de los ciudadanos del Perú. Como ya no estoy en política y ha explicado muy bien el señor Trujillo, soy vicepresidente de la Fundación Euroamérica, pero como antiguo político creo que es importante que los políticos se miren en el espejo de la realidad, que se bajen de su torre de marfil y que estén atentos a las señales permanentes que hoy la sociedad nos envía. Y esas señales permanentes, yo creo que lo decía muy bien el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, explican que hay que poner el acento no solamente en el logo, en el saber y en el conocer, como es la función más genuina y más propia de la academia, de la universidad, sino también en el diálogo, entendido como un fructífero intercambio de puntos de vista y de conocimientos en el que todos tenemos que aprender. Y otra de las señales que la sociedad nos envía en el día de hoy, y creo que José Alfredo ponía el acento claramente en ella, es la necesidad de la transparencia, de la integridad y de la libertad. Y en esa clave de diálogo y de libertad me gustaría esta noche compartir algunas reflexiones sobre las experiencias que estamos viviendo en la Unión Europea y en el Perú y en América Latina en general en relación con estos momentos difíciles que todos estamos compartiendo. Y quisiera hacerlo sobre la base de una premisa. A mí me gusta mucho repetir un proverbio chino que dice que antes de lanzarse uno a la labor de arreglar el mundo, tiene primero que darse 3 vueltas por la propia casa. En todas partes cuecen habas. Nosotros en Europa y también en España tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias dificultades, y es en esta clave, como les decía, de diálogo y de libertad en la que me permito compartir con tantos amigos del Perú estas reflexiones. Creo que no exageraría en afirmar que el momento que estamos viviendo es un momento en el que realmente estamos viviendo la crisis sanitaria, política
económica, social y sanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirles que desde la perspectiva de la Unión Europea y desde unas vacilaciones iniciales, la Unión Europea ha hecho los deberes. Les recuerdo que al principio de la crisis la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, tuvo que pedir disculpas a Italia por no haber estado a la altura de la respuesta que nuestros ciudadanos italianos esperaban. Pero después de esas vacilaciones iniciales, tengo que decir que la respuesta de la Unión Europea ha sido una respuesta a la altura de las graves circunstancias que estamos viviendo, sobre todo tomando en consideración que el 1 de enero del año pasado asumieron la presidencia de la Unión Europea un país que la desempeñaba por primera vez, Croacia, y que todas las autoridades de la Unión, la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, el señor Michel, y el presidente del Parlamento Europeo, el señor Sassoli, eran todos nuevos en sus responsabilidades. Y solamente 3 meses después tenían que lidiar con una crisis de dimensiones absolutamente desconocidas hasta el momento. En ese momento, el Banco Central Europeo decidió rápidamente un programa de deuda para tratar de hacer frente a la situación. Se activó el mecanismo europeo de estabilidad, se aprobó un marco de ayudas de Estado que permitió a las empresas poder tener un flotador para asirse en tiempos difíciles. Se movilizó el Fondo de la Unión Europea Sur para atender a las personas en situación de desempleo y, sobre todo, como ustedes habrán seguido en los medios de comunicación, gracias a un acuerdo fundamentalmente franco-alemán, se movilizó el plan de recuperación por un importe impresionante de 750.000 millones de euros que ha llenado las páginas de los medios de comunicación en medio de unas discusiones realmente muy difíciles entre los países más necesitados y los países llamados frugales. Quisiera decirles que, sin embargo, la crisis que estamos afrontando en la Unión Europea, luego hablaremos de América Latina y luego hablaremos en concreto de la situación en Perú, es el principal reto en estos momentos, pero no es el único. Tenemos que avanzar en el Pacto Verde, en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea está liderando este cambio proponiendo la neutralidad climática para el año 2050 y unos objetivos intermedios en el año 2030. Estamos en pleno ejercicio de la transformación digital, que va a marcar la línea entre los ganadores y los perdedores, fortaleciendo la soberanía digital de la Unión Europea a través de una industria potente. Y, por supuesto, estamos considerando los cambios que se están produciendo en nuestro entorno geográfico inmediato. En ese sentido, quisiera decirles que todos los actores internacionales están buscando su sitio en el nuevo escenario que se está produciendo. No sé si han seguido ustedes en los medios de comunicación la reciente visita del alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, mi compatriota, el señor Borrell, que acaba de visitar Moscú en medio de una visita realmente muy complicada. Han visto ustedes que Rusia ha desafiado a la Unión Europea en todos los tableros, en el caso de Siria, en el caso de Georgia en 2008, en el caso de Ucrania en la invasión de Crimea y en las recientes elecciones en Bielorrusia. El escenario internacional viene marcado y vendrá marcado por la relación entre Estados Unidos y China. Ustedes han visto que con motivo de esta crisis originada por la pandemia es la primera vez que los Estados Unidos no asumen su liderazgo ante un conflicto planetario y hemos visto que realmente ha habido en la administración anterior de los Estados Unidos unas políticas negativas en la suspensión del Acuerdo Transpacífico, en el acuerdo con la Unión Europea, en su retirada de la Convención de París sobre el cambio climático, la política de Oriente Medio, el proyecto del Nord Stream 2, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que las tendencias de fondo subsistirán, esta rivalidad con China y también el repliegue interno, pero lógicamente modulado por las nuevas declaraciones de esta nueva administración que ha tomado posesión. Pero en este sentido me gustaría decirles que estamos viviendo también en África, interesa mucho a la Unión Europea, particularmente en la presidencia portuguesa que acaba de asumir la presidencia rotatoria de la Unión, el tema de África con una explosión demográfica que va a tener que afrontar riesgos sociales y políticos muy serios. Y, por supuesto, China, que aunque tiene una capacidad de imponerse regionalmente, ha venido practicando una política exitosa, una política de la que sale muy reforzada con esta política de la mask diplomacy. Ustedes, me parece que en Perú están ya utilizando la vacuna china y me parece que, a pesar de estos hechos,
China no converge en términos democráticos, su régimen se endurece y va a disputar la supremacía económica y tecnológica, sobre todo a los Estados Unidos. Lo estamos viendo con la propia tecnología del 5G. Vemos que hay problemas también en Oriente Medio, en esa supremacía que se disputa en Arabia Saudita e Irán, y afortunadamente el conflicto existente en el Consejo de Cooperación del Golfo ha sido ya superado entre Emiratos y Qatar. Paso a América Latina. El otro día mi buena amiga Rebeca Grispan nos decía que los efectos del COVID en América Latina han sido devastadores. De cada 2 fallecidos por el coronavirus, una persona muere en América Latina, 19 millones de infectados, 600.000 personas muertas. El coronavirus ha interactuado con las deficiencias estructurales de la región. Ha habido una caída espectacular del PIB y realmente unos datos terribles de la informalidad, que ha pasado del 54 al 62%, lo que de alguna manera supone que no hay una universalización del derecho a la salud. Una caída de la pobreza de más de 45 millones, más de la mitad de estas personas conforman o pertenecen a lo que se llama pobreza extrema, y América Latina ha venido dedicando a reaccionar contra la pandemia 1/3 de los recursos que la Unión Europea ha dedicado. Por lo tanto, todo esto aderezado con una situación de fragmentación, fundamentalmente con motivo de la crisis de Venezuela. Hemos visto que al mismo tiempo que las elecciones presidenciales en Perú, habrá una elección en Chile para elegir a los constituyentes que elaborarán y redactarán el nuevo proyecto de constitución. Han asistido ustedes a la primera vuelta electoral de las elecciones en Ecuador, han visto el resultado de las elecciones en Bolivia y han visto también los problemas y las dificultades con las que se ha venido desarrollando la situación en Colombia. Por lo tanto, es importante que se tome en consideración la necesidad de una recapitalización de los recursos para invertir en el futuro de la nueva economía, concluir la agenda con Europa, hablaremos después de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y también la importancia que tiene la educación para no perder a una generación joven. Yo creo que si Adam Smith tuviera que volver a escribir La riqueza de las naciones o Carlos Marx El Capital, pondrían el acento en la educación porque desgraciadamente el capital humano, la materia gris, en estos momentos está mucho peor repartida que las riquezas naturales. En todo caso, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina no pasan por uno de sus mejores momentos. Llevamos 5 años sin tener una cumbre Unión Europea-América Latina. En el año 1999, como ustedes recordarán, establecimos ese proyecto de alianza estratégica birregional, superando por arriba el diálogo político ministerial con el Grupo de Río y con los países de América Central a través del diálogo de San José. Y sin embargo, en este momento, pues venimos arrastrando esta situación en la que no podemos estar realmente muy satisfechos. Y eso que América Latina, yo podría decirles en este momento, y creo que ustedes compartirán mi análisis y mi visión, no hay un continente más afín a la Unión Europea en valores, en la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y, desde luego, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de dictadura o autoritarismo como los valores que comporten la Unión Europea y América Latina. Si a esos valores les unimos los intereses, en estos momentos la Unión Europea es el principal inversor en América Latina. Invertimos en América Latina mucho más que en China, en Japón, en la India y en África del Sur juntos, pero hemos sido desplazados como socio comercial al 3er lugar después de los Estados Unidos y de China. Yo siempre sostengo que América Latina no necesita dádivas, que lo que necesita son oportunidades. Y hoy las oportunidades vienen dadas por los acuerdos que la Unión Europea firma con países terceros. El acuerdo multipartes que hemos firmado con Perú, con Colombia y con Ecuador, el acuerdo de asociación con América Central y la renovación de los acuerdos que en estos momentos estamos haciendo con Chile y con México, y por supuesto la culminación, firma y ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es el pacto de liberalización más importante del planeta, mucho más que el que hemos firmado con Japón y mucho más que el que hemos firmado con Canadá. Por lo tanto, les puedo decir que hay una voluntad y una determinación clara por parte de la Unión Europea de poder celebrar este año 2021, así lo ha manifestado el alto representante, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y en este sentido estamos postulándonos
para una alianza por el multilateralismo, una alianza digital y unos vectores que nos animan en pos de la prosperidad, de la resiliencia, de la democracia y de la gobernanza global. En ese contexto, y aterrizando desde lo general a lo particular, quisiera decirles que somos conscientes del reto que representan estas nuevas elecciones democráticas en el Perú, donde más de 25 millones de peruanos serán llamados a las urnas para elegir a su presidente para los próximos 5 años y a los 130 miembros del Congreso de la República. Y quisiera decirles que esperamos que estas elecciones pueden suponer una gran oportunidad para poner fin a los periodos de inestabilidad y a los conflictos institucionales que se han producido entre el Ejecutivo y el Legislativo, que han marcado la pauta de estos últimos años. Desde luego, no es un síntoma de normalidad democrática que en estos 5 años o en estos 4 años haya habido 4 presidentes en el Perú, y por lo tanto lo que sí puedo decirles desde la Unión Europea es que entendemos perfectamente la coyuntura difícil que está viviendo el país, una coyuntura que se ve complicada y aderezada lógicamente por la situación de la pandemia que han estado ustedes viviendo. Los datos son muy duros, a pesar de la estricta cuarentena y el cierre del país, las restricciones en los viajes y la prohibición de las actividades no esenciales. La verdad es que Perú tiene un registro de más de 1.200.000 personas infectadas y más de 41.000 personas fallecidas, que son datos realmente muy preocupantes. Esta incidencia del COVID, como nos ha pasado también a nosotros en Europa, ha tenido una repercusión muy inquietante en términos económicos. Su economía ha bajado y se ha contraído el 3,5% en el primer trimestre del año pasado, el 29,8% en el segundo y el 9,4% en el tercero, lo que supone realmente pues una pérdida entre el 13 y el 14%. Quiero decirles que el optimista se queja del viento, el pesimista, perdón, se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Todas las proyecciones hablan de que el Perú tiene unas perspectivas de crecimiento cercanas al 13 o al 14% para el año que viene. Seguramente no podrá recuperar lo que se ha perdido este año, pero sus posibilidades de crecimiento nos hacen recordar aquellos momentos en los que el Perú lideraba con los países asiáticos las tasas de crecimiento mundial. Quiero decirles, por lo que se refiere a las relaciones concretas entre la Unión Europea y el Perú, que desde la entrada en vigor del acuerdo multipartes entre Perú y la Unión Europea y Colombia, los lazos entre la Unión Europea y el Perú se han reforzado de forma sustancial. Hemos podido, como les decía al principio de esta intervención, poder otorgar al Perú esta exención de visados, que era la reparación de una injusticia histórica, porque no se puede tener un acuerdo de primera división con la Unión Europea y restringir el acceso a nuestro espacio. Y, por otro lado, desde el año 2009 hemos venido manteniendo una serie de consultas a nivel de oficiales políticos en todo lo que se refiere a los aspectos de la agenda bilateral. La última reunión a alto nivel se celebró en el año 2019 y pudimos hablar absolutamente de todo, de los derechos humanos, del tema de un flagelo que nos afecta a todos por igual, que es el tema de las drogas, el tema de la innovación y de los desafíos multilaterales que tenemos que compartir. Por lo tanto, creo que ha habido un claro compromiso por parte de la Unión Europea en apoyo al Perú. Eso se transformó en los procesos de apoyo electoral y de misiones de observación electoral que la Unión Europea ha venido desarrollando desde el año 2001. El año pasado, en las elecciones legislativas que tuvieron por primera vez en un periodo entre las elecciones presidenciales, hubo una misión de observación electoral de la Unión que fue apoyada por una delegación de parlamentarios europeos, y creo que en este momento la Unión Europea ha hecho una demostración clara de su compromiso de apoyar estos desafíos en el ámbito político e institucional de los que hablaban el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el señor Pérez Duarte, y por lo tanto creo que podemos expresar también nuestra satisfacción, y así lo hizo la misión de observación electoral. Nos decía José Alfredo que, bueno, pues yo recuerdo que cuando llegué en el año 2001 di una rueda de prensa
con mis compañeros de la Unión Europea, con la organización Transparencia. Me acuerdo que estaba Madeleine Albright y celebramos todos ese proceso electoral del año 2001. Siempre se habla de que va a haber fraude en los procesos electorales. José Alfredo lo recordaba hace un momento, pero lo hemos visto en las recientes elecciones en los Estados Unidos. Pero el dictamen de la misión de observación electoral de la Unión Europea en las últimas elecciones legislativas dijo que esas elecciones fueron creíbles, que fueron elecciones bien organizadas, con un marco jurídico que incorpora principios fundamentales de unas elecciones transparentes y genuinas y con unas instituciones electorales que mostraron un grado elevado de profesionalismo y transparencia, y en el curso de una campaña electoral que fue competitiva en la que los candidatos pudieron realizar todas sus actividades sin restricciones. Evidentemente, yo he podido asistir acompañando muchos procesos electorales a lo largo del mundo. Carlos Trujillo lo comentaba en la presentación. No hay elecciones perfectas, en todas las elecciones siempre hay algunas deficiencias. La Unión Europea ha puesto de manifiesto 22 recomendaciones para someterlas a las autoridades del Perú, para ver en qué medida se puede mejorar el proceso electoral, pero yo creo que pueden ustedes estar satisfechos del grado de profesionalismo, el grado de transparencia y el grado de seriedad y profesionalismo con las que los procesos electorales en su país se han venido desarrollando desde el año 2001. Así que estas son un poco las reflexiones que yo quisiera compartir. Evidentemente hemos visto los resultados de las elecciones legislativas que tuvieron lugar el año pasado. Hemos visto que 10 fuerzas electorales accedieron al Congreso y hemos visto también que no había ninguna que tuviese una representación de más de 25 diputados. Esto genera realmente problemas, genera una cultura de entendimiento, una cultura de colaboración, una cultura de mirar en favor del interés del país. Por eso entendemos que el hecho de resolver las diferencias políticas a través de procesos electorales es la manera correcta de hacerlo, y yo lo único que quisiera hacer, aparte de agradecerles su amable invitación, es reiterar la disposición de la Unión Europea de apoyar al Perú en su consolidación democrática e institucional sobre la base del diálogo, del estrechamiento de las relaciones bilaterales y del respeto a los principios que compartimos de los derechos humanos, del imperio de la ley y de realmente el poner el acento en que las soluciones políticas tienen que ser inclusivas y dialogadas en el espíritu con el que iniciaba esta intervención. Así que estas son mis reflexiones, un poco improvisadas. Espero que no se hayan dormido. Aquí en Madrid son las 11 de la noche. Si alguna de las personas se ha dormido, les ruego que no ronquen, aunque espero que no activen el micrófono, y estaré encantado de poder compartir sus impresiones y, por supuesto, de poder responder a las preguntas, naturalmente, dentro de mis conocimientos. Así que muchísimas gracias de nuevo por su invitación. Ha sido un placer retomar el contacto con el Jurado Nacional de Elecciones y de encontrar a viejos amigos, y verdaderamente es un privilegio el tener la ocasión de saludar a tantos amigos que forman parte de un país al que quiero, al que respeto, al que admiro y que es un socio positivo y activo de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Perdóneme, don José Ignacio, quiero felicitar su exposición y también congratularme yo por haber estado presente en toda ella, porque me ha permitido tener un panorama más amplio de las cosas, de la situación. Agradezco su compartir de todas las experiencias más trascendentes que usted ha tenido oportunidad de vivir, y quiero pedirle a usted y a don José Alfredo excusas porque tengo deberes sagrados que cumplir, ¿no? Tengo que preparar mi agenda de mañana, pero no me podía perder su disertación, don José Ignacio. Le agradezco mucho y lo dejo con la continuación del evento, seguramente una parte exquisita, ¿no? La de las preguntas, de las que usted seguramente saldrá airoso, con toda seguridad. Muchas gracias, don José Ignacio, gusto de conocerle. Gracias, don José Alfredo, y permiso con todos. Permiso. Gracias, presidente. Permiso. Sí, mientras recogemos algunas consultas de los participantes, me gustaría iniciar este coloquio, digamos, preguntándole a don José Ignacio que comparta con nosotros uno o dos momentos difíciles de tensión o complicados que haya
pasado aquí en el Perú y cómo se resolvieron, ¿no? al final. Bueno, ya han pasado muchos años, pero la elección del 2006 fue una elección muy particular. En un momento dado, el sábado anterior al domingo electoral, recibí la visita de uno de los candidatos en mi hotel. Me entregó un vídeo en el que se mostraban cómo los votos de su candidato rival, sus votos pasaban al cómputo del candidato rival. Yo en ese momento, esa noche, me encontraba con fiebre alta y llamé a la directora de la Oficina de Procesos Electorales, Magdalena Chu, quien me pidió que me rogó que fuese a su despacho. Eran las 11 de la noche. Fui allí, me encontré con el fiscal general del presidente del Tribunal Supremo y al jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, que era un ex canciller argentino, el señor Bielsa. Yo les confieso que soy un analfabeto informático y pedí explicaciones para que el vídeo que me había depositado el candidato fuese analizado y bueno, salieron los técnicos de la Oficina de Procesos Electorales, me dijeron que el sistema tenía varios candados, que era impenetrable y que por lo tanto el vídeo pues no tenía ninguna credibilidad. En esa situación llamamos a los apoderados de los dos candidatos a la oficina, salieron los técnicos a demostrar que efectivamente lo que manifestaba el vídeo era imposible y los dos se avinieron a firmar una declaración reconociendo esa explicación y a no utilizar el vídeo en la jornada electoral en la que los colegios me parece que abrían a las 8 de la mañana. Yo me retiré al hotel a las 6 y realmente cuando coincidí con el candidato en las elecciones del año 2011 comentamos ese detalle. Otro momento interesante fue cuando el jefe de campaña de uno de los candidatos en el año 2011 me dijo que se iba a producir un fraude electoral masivo. Y bueno, yo le dije que bueno, las declaraciones que yo hacía en favor del apoyo de las autoridades electorales, pues que en fin, que yo le dije que había que ser muy cuidadoso, que por supuesto había que apoyar. Nosotros era una misión abierta, que estábamos abiertos a la escucha de todas las observaciones y comentarios e incidencias que se pudieran producir, pero que entendíamos que había que hacer un apoyo, salvo que se demostrase lo contrario, en favor de las autoridades electorales. Y que el decir que se iba a producir un fraude electoral, pues realmente si luego se ganaba la elección, iba a deslegitimar el propio triunfo de los que estaban criticando esa confianza en las autoridades electorales. Por lo tanto, bueno, yo creo que al final es comprensible que en un proceso electoral donde uno se juega realmente el destino de un país, pues pueda haber nervios, pueda haber inquietudes, pueda haber preocupaciones. Pero bueno, nosotros no somos árbitros electorales. Es verdad que las misiones de la Unión Europea son misiones que tienen una experiencia y tienen una autoridad muy grande, pero nosotros lo único que hacemos es acompañar el proceso, intentar dar credibilidad y, por supuesto, someter a las autoridades del país las impresiones que nosotros tenemos para que las autoridades, si lo consideran oportuno, pues puedan mejorar su sistema electoral. Pero hemos visto en las recientes elecciones de los Estados Unidos cómo el señor Trump ha dicho que se había producido un fraude electoral masivo y realmente cuando uno tiene una cierta experiencia en procesos electorales, pues creo que es fácil concluir que esos fraudes electorales masivos no son fáciles, porque tiene que suponer una conspiración en la que los partidos políticos pueden cubrir todas las mesas electorales con sus personeros o con sus interventores, como decimos en España. Hay que suponer que las personas que están al frente de las mesas electorales son personas deshonestas que quieren contribuir a ese fraude y luego, bueno, las actas electorales, en caso de una manipulación en la agregación de los resultados, pues se pueden chequear con las originales y por lo tanto, bueno, pues yo he vivido procesos electorales muy complejos. Fui jefe de la misión de observación electoral en México 2006, donde un país tan poblado de casi 130 millones de habitantes y con un censo electoral muy elevado se dirimió la elección en favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, por un margen muy reducido de votos. Quiero recordar que era inferior al 0,3% y hubo pues una serie de recuentos, una serie de verificaciones y sobre todo una manifestación de lo que era el Tribunal Federal Electoral,
que sancionó el triunfo de ese candidato. Pero es comprensible que en un proceso electoral haya nervios, haya desconfianzas, haya abusos, haya irregularidades, pero creo que lo más importante es saber si esas irregularidades que existen en todos los procesos son suficientes para desvirtuar y deslegitimar el proceso. Y yo quiero decirles que en todos los procesos el jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea asume una responsabilidad personal. Es evidente que está asesorado por un equipo de asesores muy profesionales, pero en el que hay que ponderar diversos factores. Así que quiero decirles que las impresiones que se han producido por la última misión de observación electoral de la Unión Europea, que la ha dirigido el eurodiputado Leopoldo López, como las anteriores que dirigió la señora Weber, han concluido en que las elecciones en el Perú son elecciones creíbles, bien organizadas, y esperamos que esa pueda ser la pauta que se pueda seguir en las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. Bien, gracias. Ahora vamos a recoger algunas inquietudes que nos han llegado. A ver, la señorita Loli dice, ¿qué recomendaciones podría compartir con nosotros para fortalecer la democracia en el Perú, aún bastante frágil? Bueno, como les decía al principio, nosotros también tenemos nuestros problemas aquí. A mí me gusta citar siempre, estaba hablándole de las elecciones mexicanas del año 2006, de una frase que decía un expresidente, un antiguo presidente de México, que era Porfirio Díaz, que decía que en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. En la exégesis un poco maquiavélica de esta frase, pudiera parecer que entre los políticos, quiero decirles también que yo creo que esa reflexión de Porfirio Díaz se ajusta bastante a la realidad. Tiene sus excepciones, naturalmente, pero eso pareciera que quiere decir que entre políticos no puede haber gente honesta, que no puede haber gente comprometida, que no puede haber gente cabal. Yo creo que un país lo que necesita, y me lo aplico a mi propio país, España, donde también estamos incursos en varios procedimientos muy particulares, tiene que haber, igual que tiene que tener empresarios honestos, empresarios preparados, trabajadores preparados, tiene que tener políticos honestos que trabajen por el bien del país y que entiendan que por encima del interés del partido está el interés del país. Hemos visto que, claro, la situación que hemos venido viviendo en los últimos años, sobre todo aderezada por la crisis del coronavirus, pues ha dado alas a soluciones, digamos, populistas, en las que la gente ofrece milagros de la noche a la mañana y realmente los problemas complejos no se resuelven con soluciones fáciles. Hemos vivido también en Europa este mismo proceso, hemos visto cómo partidos populistas, prevaliéndose del sufrimiento de los ciudadanos, pues han vendido soluciones milagrosas. Estos partidos no solo venden su producto, sino que ganan elecciones y llegan al poder. Por lo tanto, si me puedo permitir darles un consejo, es que los políticos lo que tienen que hacer es mirar por encima de sus intereses de partido, buscar el interés del país y buscar también un poco su ventaja en la ventaja común. Nosotros en la Unión Europea podemos decirle que es un proceso, yo le diría que es el proceso más democrático, menos injusto y más solidario que ha conocido la humanidad. No lo digo yo, lo ha dicho el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Hemos sido capaces de conciliar, que es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que vale para nosotros y vale también para nuestros amigos latinoamericanos y del Perú, el ver cómo se puede conciliar con prudencia y continuo la unidad con la diversidad y cómo conciliar nuestros diversos proyectos de integración como una orquesta bien temperada o bien armonizada, como decía Mozart. Así que yo creo que la transparencia, la integridad, la honestidad son valores fundamentales en un momento en el que los tiempos han cambiado y en el que no podemos vivir el parlamentarismo y la política del siglo XIX en el siglo XXI. Esa es la reflexión que yo, con mucha modestia, compartiría esta tarde con ustedes. Bien, gracias. Otra que recojo de José Gabriel. Él dice, ¿no? A nivel comparativo, nos pide un análisis acerca del conflicto que tenemos acá nosotros
entre los dos poderes del Estado, ¿no? El legislativo y el ejecutivo. Si efectivamente ese conflicto que ya tiene algún tiempo instalado aquí pudiera llegar a afectar el desarrollo de las elecciones en esta coyuntura que tenemos. Bueno, efectivamente, es decir, lo que ha sucedido desde la última elección presidencial en el año 2016 ha sido claramente un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Yo creo que en una democracia representativa es la soberanía popular la que tiene la última palabra. Pero yo creo que los poderes que ejerce la soberanía popular se tienen que ejercer desde la moderación, se tienen que ejercer desde el respeto y se tienen que ejercer, como les decía al principio, en el ánimo del interés superior del país. Y hemos visto que efectivamente el Congreso, como representación de la soberanía popular, pues ha ejercitado un procedimiento de impeachment contra el gobierno y, sin embargo, había una enorme o una gran tasa de aceptación por parte de la opinión pública en un elemento clave que es el elemento de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, un equilibrio entre lo que es el ejercicio responsable de la soberanía popular y, sobre todo, también hay que comprender la indignación de los ciudadanos cuando realmente la clase política no da ejemplo, cuando la clase política no está a la altura de las circunstancias y de las responsabilidades que le encomiendan los ciudadanos. Entonces, la moderación, el diálogo, el consenso. Yo les he iniciado esta charla poniendo el acento en la importancia que tiene el diálogo. A mí me gusta siempre contar una anécdota que leí en un libro que me impresionó mucho, que escribió un gran amigo mío, un antropólogo, que era el profesor José Antonio Jaroy, prematuramente fallecido, en el que cuenta una anécdota que pone de manifiesto claramente la incomprensión entre los seres humanos. Y cuenta que un sacerdote europeo está en África ejerciendo su misión pastoral y que su madre va a visitarle y le sorprende la muerte y está enterrando a su madre y está poniendo unas flores en la tumba de su madre. Y al lado hay un africano que está enterrando también a su madre y está poniendo un plato de comida. Y desde su superioridad, el misionero europeo se dirige al africano y le dice: oye, yo creía que te habías dejado ya de esas supersticiones, o tú crees que tu madre va a salir a comerse ese plato de comida. Y el africano, desde su modestia y desde su aparente inferioridad, le responde al misionero europeo: mi madre saldrá a comerse este plato de comida cuando tu madre saldrá a oler esas flores. Y esta anécdota antropológica pone de manifiesto la incomprensión entre los seres humanos, que se manifiesta claramente en la política, donde por distintos caminos y desde distintas perspectivas se puede buscar la misma verdad, la misma concordia y la misma solidaridad. Y hoy la palabra clave en la política, en la ciencia, en la cultura, en la sociedad es la comprensión e intentar comprender a ese otro rival político que a lo mejor tiene distintas ideas, distintos medios, pero muchas veces, y eso lo hemos aprendido en el proceso de construcción europea, que es una verdadera escuela de civilización, cómo se puede construir un proyecto sobre el entendimiento y siempre renunciando a una parcela de nuestras reivindicaciones en aras del interés superior del país. Gracias. Y la última, Amelia Hernández nos habla un poco de esa combinación que tendremos ahora entre la gran posibilidad de una segunda vuelta, casi un hecho en Perú, y los efectos de la pandemia que quizás pueda ocasionar una baja participación, ¿no? ¿Cuáles serían sus comentarios para que esa tan escasa legitimidad que al final es con la que sale elegido el ganador o ganadora, que muchas veces ha hecho que aquí quien asume la presidencia no tenga la mayoría el Congreso y nos ha traído muchos inconvenientes de gobernabilidad? ¿Cuáles serían sus reflexiones y sus recomendaciones para evitar este tipo de situaciones? Creo que en democracia hay que saber ganar y saber perder.
Y eso forma parte de la grandeza de la democracia. Es decir, cuando la suerte de los ciudadanos y el voto de los ciudadanos le favorece a uno, pues tiene que reconocerlo. Yo he concurrido a 6 procesos electorales como candidato. En 2 procesos electorales la lista en uno se paró en mi número. En esta última elección que hemos tenido en el año 2019 no he sido reelegido, pero uno tiene que saber aceptar la voluntad de los ciudadanos. Y la legitimidad se tiene que producir sobre la base de las reglas del juego. Los ciudadanos tienen que tener una actitud responsable. Cuando me habla usted de las limitaciones que produce el fenómeno de la pandemia, pues nosotros las conocemos muy bien y le voy a hablar muy claramente. Este domingo que viene vamos a tener elecciones importantes en Cataluña. Ustedes conocen el problema que tenemos en España. Hoy, a mí siempre me gusta citar al sociólogo norteamericano Daniel Bell, fallecido ya hace algunos años, que decía que en estos tiempos de la globalización las naciones son demasiado grandes para resolver sus pequeños problemas y demasiado pequeñas para resolver los grandes retos que se plantean a escala planetaria. Y hoy que estamos construyendo espacios cada vez más grandes para hacer frente a los retos de la globalización, entendemos que es ir contra el sentido de la historia el hacer una política de campanario o de mirarnos al ombligo. Pues bien, hemos tenido en Cataluña el 25% de las personas que integraban las mesas electorales con problemas por miedo, lógicamente, a incurrir en los contagios. Pero yo creo que lo que hay que hacer es animar a la participación electoral y que sea cual fuere el resultado de las urnas, reconocerlo. Yo sé que en las últimas elecciones del 2016, el candidato electo lo fue por un estrecho margen de votos, me parece que fue el 50.1%. Recuerdo en las elecciones del 2001 que la candidata Lourdes Flores por un pequeño margen no pasó a la segunda vuelta, pero creo que una segunda vuelta electoral, a diferencia de los países donde no existe, como es el mío, introduce un mayor criterio o una mayor dosis de legitimidad en favor del ganador. En todo caso, lo importante no es eso, es la voluntad democrática de reconocer los resultados y una vez que los resultados se han producido, pues lógicamente buscar el entendimiento, buscar la concordia, buscar el diálogo y buscar el consenso dentro de lo que suponen los límites constitucionales y legales para en una situación tan difícil como la que están viviendo en Perú y como la que estamos viviendo en otras latitudes, el país pueda encaminarse hacia las tasas de progreso que realmente, por el grado de preparación de su gente y por la voluntad y por la historia que tienen, les corresponde. Por eso, pues no nos ha extrañado nada que las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones internacionales les den una muy importante tasa de crecimiento. Ustedes son un país afortunado por los recursos naturales, pero les decía antes que más importante que los recursos naturales y más importante que las materias primas hoy es la materia gris y para un país es mucho más importante tener a sus niños debidamente escolarizados y debidamente preparados que tener pozos de petróleo. Así que al final lo más importante en esta época de Internet, en esta época de la globalización, en esta época nuclear, es el factor humano y es el hombre que desde su conciencia individual puede hacer que el mundo sea más mundo. Y les recuerdo que mundus en latín quiere decir más limpio o más inmundo. Así que estas son las respuestas que se me ocurren un poco sobre la marcha a las interesantes preguntas que nos han presentado hoy desde el Perú, sabiendo que nosotros tampoco somos perfectos, que tenemos muchos problemas muy parecidos a los que tienen ustedes y que, bueno, pues quizás el colchón social que teníamos nos ha permitido aguantar mejor este primer impacto de la crisis, pero lo que estamos viviendo también es durísimo y están sufriendo muchísimo nuestros ciudadanos, nuestras empresas y sobre todo nuestro país de una manera terrible. Don José Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente para nosotros contar con su presencia, su intervención, inaugurando este ciclo de jornadas. Si usted quiere despedirse del auditorio con algunas palabras finales, son bienvenidas. Bueno, ustedes saben que el tiempo máximo de palabra en el Parlamento Europeo son 2 minutos. Como antiguo miembro del Parlamento Europeo he demostrado una gran tendencia a la incontinencia verbal y cuando tenemos víctimas propiciatorias como son las amables personas que nos han escuchado tendemos a enseñarnos. Solamente quisiera darles las gracias por su invitación. Ha sido una gran satisfacción poder tomar contacto con la viva y pujante realidad que ustedes representan y decirles que desde el sitio en el que me encuentro en este momento, que es la Fundación Euroamérica, en el Consejo Federal del Movimiento Europeo,
podemos decirles y asegurarles que en esta nueva Europa que estamos construyendo sabremos hacer honor a nuestros viejos compromisos con nuestros viejos amigos de América Latina y sobre todo el Perú. Muy buenas tardes y muchas gracias por su invitación nuevamente. Muchísimas gracias y gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente jornada. Que tengan buenas noches allá en España y buenas tardes aquí en el Perú. Hasta la próxima. Muchas gracias.